Buenas noches, amigos. Como todos los martes, como todos los lunes, y como lo había prometido, faltando 10 minutos para las 8 de la noche de este lunes 20 de abril, procedo a leer la columna que sale publicada el día de mañana. Se titula así: Decreto 558, el fracaso de los fondos privados, por Álvaro Navas Pérez. Dice así: Álvaro Uribe como ponente y César Gaviria firmándola como presidente expidieron la eufemísticamente llamada Ley de Seguridad Social, con la cual estos próceres le entregaron a unos mercachifles lo más sensible para cualquier sociedad: el derecho a la salud y a una pensión digna para retirarse, lo mínimo que cualquier ser humano requiere para pasar los últimos días retirado en sus cuarteles de invierno. Como ya todos saben, me refiero a la Ley 100, impulsada por Uribe con el fin de acabar con el Seguro Social, entidad del Estado que manejaba las pensiones y la salud, y creó un nuevo sistema llamado Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, manejado por las AFP, administradoras de fondos privados de pensiones. Nuevos apéndices creados por los bancos privados con unas condiciones totalmente desventajosas para quienes se afiliaran a los mismos, quedándole al Estado una parte del manejo pensional con el mismo seguro social, pero que luego de una buena reestructuración a través de lo que se llamó Colpensiones, es lo que funciona actualmente. Que realmente, en términos generales, Colpensiones ha funcionado, yo diría que en un 80% de manera muy buena. Pues bien, el gobierno de Duque, con el nuevo decreto que pidió hace un par de días, el decreto 558, sigue aplicando al pie de la letra todo el catecismo y el manual de instrucciones que le entregó el expresidente Uribe el 7 de agosto del 2018, entre las que está acabar con Colpensiones para entregarle ese manejo a los fondos privados, a toda esa gran masa de dinero, en apoyo de lo cual hemos leído decenas de columnas, ensayos y estudios de senadores, gurús de economía, vendiéndonos el sistema como una panacea, el sistema de los fondos privados de pensiones. Y hoy me atrevo a asegurar que el gobierno con este decreto 558 ha reconocido su fracaso con el engendro de esos fondos privados que hoy huyen despavoridos de su obligación de pensionar de manera vitalicia, sobre pretexto de la crisis generada por el coronavirus. O sea que ellos los riesgos debieron calcularlos. Entonces, sobre pretexto de la crisis, huyeron despavoridos de su obligación de pensionar de manera vitalicia, así sea con el mínimo, a esos pequeños aportantes, y que, dada la brillantez y sabiduría de sus impulsores de los fondos privados, podríamos decir que lo que se ha venido configurando con la defensa descarada a ultranza de este sistema es una estafa, y que el gobierno ha sido connivente al permitir la publicidad engañosa con que se ha promovido, que usted se pensionaba a la edad que quisiera, que ese dinero iba aumentando, y resulta que eso ha ido a los bancos para que ellos manejen eso a su antojo y sometido al vaivén de la economía. Lo digo con conocimiento de causa, pues fui damnificado de ese sistema perverso. Muchas personas por ignorancia se trasladaron a esos fondos, otros por presión de sus patronos, como el caso de los empleados bancarios, que fueron trasladados del Seguro Social al fondo privado creado por el mismo banco donde trabajaban. Y, sin embargo, personas que al momento de trasladarse tenían ya las semanas cotizadas, pero no tenían la edad.
y sin embargo los fondos los trasladaban, a sabiendas de que al hacerlo el trabajador afiliado al Seguro Social generaba un detrimento enorme a sus derechos y el patrimonio ya adquirido, trasladándose al fondo privado, de lo cual hay miles de personas afectadas que han envejecido subiendo y bajando las escaleras del centro cívico en Barranquilla, anteriormente en el 8º piso, ahora en el nuevo edificio de Telecom, unas escaleras empinadas, donde funcionan los juzgados laborales, quedando a merced de jueces y abogados a veces negligentes. Y es que la mezquindad, o mejor, crueldad, con que el expresidente Uribe, algo que no he podido entender, pareciera que hubiera jurado vengarse de la clase trabajadora. Aunque no soy abogado, me fusilé completa la ley 100 en lo relativo a pensiones, especialmente el régimen de transición, que le daba un respiro a quienes para el 1 de abril del año 94, cuando entró en vigencia la satánica ley 100, los hombres con 40 años o más y las mujeres con 35 años o más pudieran salvarse de la guadaña, o diría la motosierra, con que esta ley entraba mocheando todas las conquistas logradas con la ley anterior, como eran 14 mesadas, pensión, mujeres a los 55, hombres a los 60. Todo esto se vino al piso con la nueva ley 100 y especialmente con la creación de los fondos privados, para que pudieran, a través de ese régimen de transición, las personas que cumplían esa condición pudieran pensionarse bajo las condiciones de la ley anterior. Pues bien, el señor Uribe pretendió con una furiosa andanada de decretos y actos legislativos hacer trizas, como juró hacerlo con la JEP, hacer trizas el régimen de transición, pero la Corte se lo fue tumbando uno por uno y sin embargo impuso el acto legislativo del 2005 que está vigente y no sé si estará demandado, por lo que a muchos pensionados cobijados por el régimen de transición les han negado la mesada 14 y el incremento o el reajuste del 14% por tener cuando el cónyuge está a cargo del pensionado, que apenas es el 14% del mínimo. No es cierto que el objetivo del decreto 558, como dice en la parte resolutiva de este decreto, que el objetivo del decreto 558 sea brindar mayor liquidez a los empleadores y trabajadores a través de permitirles que durante 2 meses dejen de que coticen solamente el 3%, porque de todas maneras van a tener que pagarlo posteriormente. Más bien es para quitarle la responsabilidad a los fondos privados de pensionar a los pequeños aportantes, esos que ganan el mínimo o menos de 2 o 3 salarios mínimos, que ellos mismos los vincularon en una modalidad de retiro programado, sabidos de que nadie con menos de 3 salarios mínimos podría lograrlo, a no ser que fueran personas con pensiones de más de 10 millones o empresarios independientes que pudieran hacer cada 6 meses aportes extraordinarios para incrementar el valor de su mesada al retirarse. Típico, cuando ganas billones el Estado es un estorbo, pero cuando pierdes le lloras y le dices a papá Estado que te dé la limosna. Y los que pedimos que todo este sistema perverso del neoliberalismo que le debemos a Álvaro Uribe y al señor César Gaviria, que por lo menos estos sectores de lo que es la seguridad social los maneja el Estado, porque el Estado tiene con qué responder y nunca se va a quebrar. Pero eso nunca se lo dijeron. El Estado fue cómplice con los fondos privados a tomar personas que ya tenían casi todos sus requisitos cubiertos con el Seguro Social y los obligaron a pasarse a este fondo. Ahora el fondo está sacando el cuerpo porque dice que sus inversiones se vinieron al piso, porque donde ellos tenían los bonos y las acciones donde ellos invirtieron eso, pues se ha venido al piso a raíz de la crisis del coronavirus. Pero esos riesgos ellos debieron calcularlos. Entonces, esa es
Considero yo que esa es la conclusión que sacamos de este decreto 558. El gobierno ha aceptado el fracaso total de las asociaciones privadas para el manejo de las pensiones, o sea, de los fondos privados. Muchas gracias, buenas noches.